Hoy les hablaremos de la importancia de la teoría del aprendizaje significativo y cómo ha perdurado hasta el día de hoy. A continuación, presentamos ante ustedes este video con el fin de informar sobre la teoría del aprendizaje significativo, su principal exponente, David Ausubel, y todos los factores que se involucran en la adquisición del aprendizaje. ¿Quién fue David Ausubel? David Paul Ausubel fue un psicólogo y pedagogo nacido en el año 1918 que llegó a convertirse en uno de los grandes referentes de la psicología constructivista. Como tal, ponía mucho énfasis en elaborar la enseñanza a partir de los conocimientos que tiene el alumno. Es decir, que el primer paso, la tarea de enseñar, debía ser averiguar lo que sabe el estudiante para así conocer la lógica que hay detrás de su modo de pensar y actuar. De este modo, para Ausubel, la enseñanza era el proceso por el cual se ayuda al estudiante a que siga aumentando y perfeccionando el conocimiento que ya tiene, en vez de imponerle un temario que debe ser memorizado. La educación no podía ser una transmisión de datos unilateral. El aprendizaje significativo. La idea de aprendizaje significativo con la que trabajó Ausubel es la siguiente. El conocimiento verdadero solo puede nacer cuando los nuevos contenidos tienen un significado a la luz de los conocimientos que ya se tienen. Es decir, que aprender significa que los nuevos aprendizajes conectan con los anteriores, no porque sean los mismos, sino porque tienen que ver con estos de un modo que se crea un nuevo significado. Por eso el conocimiento nuevo encaja en el conocimiento viejo, pero es este último, a la vez, se ve reconfigurado por el primero. Es decir, que ni el nuevo aprendizaje es asimilado del modo literal en el que consta en los planes de estudios, ni el viejo conocimiento queda inalterado. A su vez, la nueva información asimilada hace que los conocimientos previos sean más estables y completos. Los tipos de aprendizaje significativo. El aprendizaje significativo se opone al tipo anterior, fundamentalmente porque para que se produzca es necesario buscar de forma activa una vinculación personal entre los contenidos que aprendemos y aquellos que ya habíamos aprendido. Ahora bien, en este proceso hay espacio para encontrar diferentes matices. David Ausubel distingue entre tres clases de aprendizaje significativo. Aprendizaje de representaciones. Se trata de la forma más básica de aprendizaje. En ella, la persona otorga significado a símbolos asociándolos a aquella parte concreta y objetiva de la realidad a la que hacen referencia, recurriendo a conceptos fácilmente disponibles. Aprendizaje de conceptos. Este tipo de aprendizaje significativo es parecido al anterior y se apoya en él para existir, de modo que ambos se complementan y encajan entre sí. Sin embargo, hay una diferencia entre ambos. En el aprendizaje de conceptos, en vez de asociarse un símbolo a un objeto concreto y objetivo, se relaciona con una idea abstracta, algo que en la mayoría de los casos tiene un significado muy personal, accesible solo a partir de nuestras propias ideas. Por ejemplo, para llegar a interiorizar la idea de lo que es una pelota de básquetbol, es necesario desarrollar la idea de pelotas, que me permita diferenciar a esta de las demás, ya sea por su tamaño, color o textura. Si con anterioridad hemos visto algún tipo de pelota, pero no la pudimos diferenciar del resto, ese concepto no existirá, mientras que una persona familiarizada con distintos tipos de pelotas probablemente sí se dará cuenta de esas diferencias y será capaz de crear ese concepto como una nueva categoría. Aprendizaje de proposiciones. En este aprendizaje el conocimiento surge de la combinación lógica de conceptos. Por eso, constituye la forma de aprendizaje significativo más elaborada y a partir de ella se es capaz de realizar apreciaciones científicas, matemáticas y filosóficas muy complejas,
Como es un tipo de aprendizaje que demanda más esfuerzo, se realiza de modo voluntario y consciente. Por supuesto, se sirve de los dos anteriores tipos de aprendizaje significativo. Asimilación. La teoría de asimilación permite entender el pilar fundamental del aprendizaje significativo, cómo los nuevos conocimientos se integran en los viejos. Es el proceso mediante el cual la nueva información se enlaza con los conceptos pertinentes que existen en la estructura cognitiva del alumno. Es un proceso dinámico en el cual tanto la nueva información como el concepto que existe en la estructura cognitiva resultan alterados de alguna forma. Tipos de aprendizajes asociados a los procesos de asimilación. Aprendizaje subordinado. La nueva información se subordina a los inclusores más generales existentes en la estructura cognitiva. Aprendizaje supraordinado. Los nuevos conceptos son más generales que los inclusores existentes en la nueva estructura cognitiva. Aprendizaje combinatorio. Los nuevos conceptos tienen el mismo nivel de jerarquía que los inclusores existentes en la estructura cognitiva. El rol del aprendizaje significativo en el área de la pedagogía. El docente es aquel que cumple un papel fundamental, es el encargado de entregar el aprendizaje al alumno, lograr que sea significativo para que luego logre procesar la información y la aboque cuando la necesite. Por ejemplo, para una prueba, un trabajo o una disertación. Para que el aprendizaje se efectúe, se requiere de la motivación por parte del alumno, lograr un clima en el aula propicio para ayudar a una mejor adquisición de conocimiento y otorgar seguridad y confianza. Características que debe contar el docente son mediador entre el conocimiento y la comprensión del alumno, facilitador del aprendizaje sobre la base de las ideas previas de los alumnos, investigador de los procesos en el aula. Las características del alumno: revisar, modificar, enriquecer y reconstruir sus propios conocimientos, elaborar en forma constante sus propias representaciones o modelos de la realidad, utilizar y transferir los aprendizajes a otras situaciones. Rol psicopedagógico. Para lograr el aprendizaje significativo en los estudiantes, el rol del psicopedagogo o psicopedagoga es el de proveer herramientas y métodos a los docentes para que estos puedan exponer conocimientos y que a su vez sean aprendidos y comprendidos por las y los estudiantes. Desde esta perspectiva, se puede aplicar métodos, por ejemplo, que ayuden a los que se denomina anclaje del conocimiento. Por otra parte, el trabajo directo con los estudiantes y las estudiantes también es importante, porque el psicopedagogo debe trabajar de manera directa las herramientas y los métodos dependiendo de la necesidad de los alumnos o alumnas, proveyendo a estos de sistemas que ayuden en los procesos del aprendizaje. También es importante destacar que las alumnas y los alumnos provienen de diferentes realidades familiares, contextos sociales diversos que interfieren en su desarrollo educativo. Por lo tanto, también es necesario trabajar aquellos aspectos para así lograr un aprendizaje significativo. Se trata de romper las barreras mentales y cognitivas que los estudiantes tienen y que interfieren en sus aprendizajes, logrando así un verdadero aprendizaje que no sea memorístico, sino que logren adaptar, comprender, reflexionar y utilizar el conocimiento. Para concluir, podemos indicar que el aprendizaje significativo son las actividades llevadas a cabo por alumnos y alumnas bajo la guía de los docentes, quienes se convierten en mediadores entre los conocimientos entregados y las acciones llevadas a cabo por los educandos, siendo estos los principales protagonistas y constructores de su proceso educativo.